pero estos vigilantes cayeron cuando decidieron actuar. Ellos estaban para ver, pero ellos actuaron de una manera que no debían hacerlo. Pero todo eso nace de la rebelión de su corazón, ¿verdad? No es una petición, ay Señor, te pido. No, hacer un hechizo es mover las fuerzas espirituales forzándolas a que actúen sobre una persona para que esa persona haga algo que no debería hacer. Meterte a una persona para seguir haciendo maldades, porque no los poseen nada más para vivir en ellos, los poseen para hacer maldades por medio de esos cuerpos, por medio de esas mentes o esos corazones, ¿verdad? No todas las personas tienen ángeles cuidándolos. Hay mucha gente que dice, yo no creo en Dios, yo solamente creo en mis ángeles. Para interceder por los espíritus malignos que están rondando esa casa, porque la gente dice, no, es mamá, es mi abuela, es mi abuelita la que se está apareciendo en la casa y no puede descansar. Necesito que venga alguien aquí a hacer una limpia a mi casa para que lo lleve a la luz. ¿Qué están haciendo, Julia? Están haciendo precisamente la misma intercesión que los ángeles caídos hicieron por sus hijos. Yo creo que mucha gente desconoce, ¿verdad? Para empezar a explicar, yo creo que mucha gente desconoce quién fue Enoch y de dónde sale este libro. Así como tú dices, es un libro apócrifo porque tiene dudosa procedencia o dudoso antecedentes, como quién lo escribió, cuando lo escribieron, porque como tú dices, apareció mucho tiempo después, pero como otros libros de la Biblia son inspirados por el Espíritu Santo y vienen los autores exactos y no sé, o sea, Enoch no lo pudo escribir para empezar. Entonces, por eso se rechaza del canon bíblico, porque dicen que no es tan auténtico como los que nosotros conocemos, como los evangelios, como los 5 primeros libros de la Biblia, etcétera, ¿verdad? Bueno, para hacer esto tuvimos que leer el libro de Enoch, tuvimos que meternos ahí como a investigar y a saber qué contenía el libro de Enoch. Pero yo le quiero preguntar a ustedes, cuando lo leyeron, ¿qué sintieron cuando lo leyeron? ¿Ustedes sintieron algún decir, no, sabes que esto no es de Dios, un rechazo total? ¿O sintieron que o esto complementa mi fe? ¿O dijeron, de plano esto sí es de Dios? ¿Qué sientes, Steph, cuando lo...? Bueno, yo a lo personal, cuando lo leí al principio, cuando estaba leyendo, decía, no puede ser, porque porque me decía, se parecen mucho cosas como las cosas, como los libros que ha leído que son de fantasía, o los libros, o las películas, o temporadas en Netflix, o cosas así que he visto en movies, y decía yo, pues, ¿será o no será? Y me quedaba con la duda, pero unas cosas sí les entendía y decía, a lo mejor sí, pero para lo personal al principio se me hacía como muy fantasía y dije, pues, no sé. Fíjate que a mí me parece muy interesante. Yo nunca le había puesto así tanta atención como ahora de leerlo completo. Y como en la sección que vamos a ver acerca de los vigilantes, el libro está compuesto por 108 capítulos y el primer capítulo se trata de los ángeles caídos o los vigilantes, que ahorita vamos a desarrollar, pero cuando empecé a leerlo yo dije, bueno, ¿estamos con Juan en Apocalipsis o qué pasó? ¿O es Enoch o es Juan? ¿O es el Apocalipsis? Y es un periodo de tiempo que es entre la creación del mundo, que es Adán y Eva, y es intermediario entre eso hasta lo que vemos que nació, o sea, las generaciones que nacieron, porque este es el 7º patriarca, Enoch. Entonces, la Biblia solo te dice que Enoch vivió 385 años y que fue el padre de Lamec y que Lamec fue el padre de Noé. Entonces, de ahí, a partir de ella no dice nada más, solo dice que caminó con Dios y ya. Sí, hay algunas, en el Nuevo Testamento en específico, algunos pasajes donde se menciona a Enoch, como que lo menciona nada más, pero... sí, refiriéndose como a su fe. Sí, refiriéndose a él como a su fe, pero sí, como dices tú, Enoch precisamente habla desde la creación,
pero Enoc habla como, describe mucho a seres espirituales, es lo que vamos a estar hablando ahorita, en específico en eso. A los vigilantes, ángeles caídos, Ujú. y abarca, yo creo que hasta al final de los tiempos, hasta Apocalipsis, y Sí. es como, pues, enseña también, por ejemplo, lo que hay fuera de lo que nosotros vemos. Habla de lo que hay al final de la tierra, habla de las cosas que existen debajo de la tierra, de lo que hay Sí. arriba Arriba. de los cielos. Entonces, es muy vasto el libro de Enoc, pero nos vamos a centrar por hoy solamente en los ángeles caídos, en estos vigilantes. ¿Quieren comenzar? Sí, los vigilantes eran ángeles, como dice el pastor, eran ángeles que estaban dedicados a vigilar, solamente a mirar. En Génesis dice que daban vueltas nada más, ¿verdad? En el huerto del Edén hay muchos que nada más daban vueltas y miraban. Y estos, como lo dice su nombre, pues su labor era nada más checar que todo estuviera bien, mantener a Dios enterado, por así decirlo, ¿verdad? De lo que estaba sucediendo, pero era todo lo que ellos tenían que hacer. Pero estos vigilantes cayeron cuando decidieron actuar. Ellos estaban para ver, pero ellos actuaron de una manera que no debían hacerlo. Pero todo eso nace de la rebelión de su corazón, ¿verdad? La rebelión de estos seres, bueno, que Bueno, sí tienen corazón, pastor. en un principio, Sí, la bueno, rebelión de su corazón, la bueno, pues rebelión yo de pienso su que sí. Por interior. ejemplo, la Biblia dice que Dios es espíritu, pero se habla mucho de su corazón. Por Sí. ejemplo, cuando habla de David, dice, aunque Dios es espíritu, dice que encontró un hombre conforme al propio corazón de Dios. O sea que Dios tiene corazón. Además, nosotros fuimos creados a su imagen y semejanza. Lo que hay en nosotros Sí. está en Dios también. Sí, pues de la rebelión de los ángeles, por eso es lo que decías, que me quedaba sorprendida de esa interacción entre ellos y que no había esa distinta separación ya, sino que cometieron en sus acciones, ¿verdad? Sí, este pecado de lo espiritual Sí. a salirse del orden que Ujú. ellos tenían, esa es precisamente la rebelión de sus ángeles, que tenían una tarea que cumplir. Sí. Ellos tenían un objetivo que cumplir dado por Dios, así como el sol, así como la luna. Por ejemplo, en el mismo libro de Enoc, Enoc hace un realce o recalca mucho que, por ejemplo, las estrellas, el sol, la luna, las estaciones, todas las cosas creadas por Dios tienen un orden y tienen una tarea en específico que cumplir. Y Enoc da esto como testimonio contra estos ángeles que abandonaron la posición que Dios les había dado, que abandonaron su tarea, una tarea que tenían que cumplir, que simplemente consistía en vigilar. Y cuando se salieron del orden de Dios al desear a las mujeres humanas, porque ese fue su pecado, de tanto estar vigilando, dice que vieron a las mujeres humanas. Esto también se menciona en el libro de Génesis. Esto también está en la Biblia, donde dice que vieron a las mujeres, vieron sus cabelleras, vieron y se enamoraron de ellas. Y dice en el libro de Enoc que se pusieron de acuerdo para, hey, ¿saben qué? Vamos a pecar, pero que no peque yo solo. Vamos a pecar juntos, vamos a hacer un pacto, dijeron ellos, un anatema. Nos ponemos de acuerdo, nos unimos todos en una rebelión y abandonamos nuestra posición, pero había uno, el líder, vamos a estar hablando de él, que decía, ¿saben qué? No quiero hacer que toda la maldición caiga sobre mí. Sí. Vamos a ponernos de acuerdo en la rebelión, abandonamos la posición que Dios nos dio, abandonamos lo que Dios nos ha ordenado, y si nos va a castigar a alguno, que nos castigue a todos. Y dijeron, vamos a hacer un juramento para abandonar nuestra posición de ser vigilantes y vamos a ir a hacer algo que va en contra de la naturaleza de Dios y vamos a ir a hacer de esas mujeres nuestras esposas, mujeres terrestres, mujeres humanas. En muchas historias se cuenta esta hibridación que lo vemos así como, bueno, ¿cómo es que los humanos dieron un salto tan rápido a conocer algunos otros temas, algunas otras cosas que saben, Sí. como ciencias, tecnologías, y todos están como, alguien nos debió haber dicho. Alguien nos debió haber dicho. En todas las culturas, por ejemplo, cuando hablamos de los mayas, de los aztecas, de los incas, de las mitologías griegas, por ejemplo, que hablan de gigantes, que hablan de
Sí, por ejemplo, la mitología griega siempre son dioses que se cruzaron con una mujer y nació un héroe con mucha fuerza o un superhéroe, pues, por así decirlo. La mitología griega, los aztecas, los mayas que estudiaban el sol, la luna, que venían los dioses y les enseñaban cosas, que les ayudaban a crear pirámides y hacer, por ejemplo, cómo hacer que fluyeran los ríos para llegar a los sembradíos donde tenían sus riegos, todo eso. O sea, todo eso no nació de una mente como la nuestra, ¿verdad? Y Una mente humana fíjate que todos simple. ellos dicen que los dioses que descendieron del cielo, dijeron, ellos nos enseñaron. Los que andaban los que descendieron del cielo Sí, en todas las culturas antiguas. sí. Y o sea, Enoch te está diciendo como que es posible, es real, que estos ángeles vinieron y enseñaron cosas que no debían de haber enseñado porque eran misterios que Dios les había revelado en lo divino, en el cielo, eran ángeles de luz, eran, ¿cómo te digo? Personas tan cercanas, no personas, son seres tan cercanos al Señor que eran casi imposible que en su mente o en su pensamiento dijeran, vamos a hacer esto con las mujeres, ¿verdad? Fue una rebelión muy terrible porque tú dices, son ángeles, son seres espirituales que jamás harían esto, que jamás pecarían o que jamás se rebelarían, pero Enoch ahora nos está mostrando todo lo contrario, ¿verdad? Sí, y así como mencionabas de todas las cosas como, bueno, yo cuando lo leía, bueno, yo lo leí en inglés, y verdad, y ellos los enseñaban como pecado, ¿verdad? Les decía que era un pecado, que debían introducir algo tan, como dijiste, bien, tan divino, y luego yo, como yo siempre me he preguntado, ve que muchos siempre se preguntan de las preguntas, oh, ¿de dónde vino esto? ¿Cómo es que alguien pensó en esto? Como el otro día mi hermano me estaba preguntando, ¿cómo es que una persona puede, como antes podían hacer tantas cosas y cosas hermosas y ruinas y todas cosas que se quedan uno sorprendido, que casi imposible para hacerlo ahorita? Uno dice, aún con toda la tecnología que tenemos avanzados, no podemos hacer lo que ellos pudieron hacer o pensar y actuar como ellos lo hacían, ¿verdad? Y yo me quedaba con esa pregunta, ¿cómo es que se puede uno pensar más allá y decir, oh, yo voy a hacer esto, y se me hace sorprendente, ¿verdad? Cuando estos ángeles abandonan su posición, y tenemos por aquí el nombre de... El líder es Semyasa y arrastra a 199 ángeles con él porque fíjate que algo tan, o sea, bueno de este libro es que te da detalles y te da nombres y te da como jerarquías angelicales y, o sea, explica algo que uno no conoce y que, o sea, mucha gente desconoce porque tú dices, ¿quién te enseña eso? Pero el libro de Enoch lo revela. Y Semyasa era el líder y arrastra a otros 199 y dice que se reúnen en el monte Hermón. En ese monte los reúne a todos y les dicen, ¿saben qué? Las mujeres están muy hermosas. Y da un detalle también que dice que les llamó la atención el cabello. Sí. Que su cabello muy hermoso. Y dice, bueno, yo lo voy a hacer, pero también quiero que ustedes vayan a Sí, es decir, pecar si caigo, también. no quiero caer solo, vamos juntos. Si nos van a Sí. regañar, nos regañan a todos. Sí. Sí. Y cómo estos ángeles 199 se dejan influenciar por Semyasa. Y pues es lo que hacen, bajan del cielo y pues tienen relaciones con las mujeres y es cuando nacen los Nefilim. Sí, el origen, precisamente, el origen de los Nefilim, porque esto, cualquiera que se haya metido en temas de civilizaciones antiguas y gigantes se dará cuenta de que esos Nefilim están mencionados también en algunas otras culturas, como... Sí. como estos pues seres de conocimiento. La Biblia describe, eso está en la Biblia, esta parte que vamos a decir está en la Biblia, porque queremos hacer una diferencia, qué está en la Biblia y qué no. Sí. ¿Qué está en la Biblia? Que los seres, esos vigilantes abandonaron sus posiciones y se unieron a mujeres. Esto sí está en la Biblia. Sí. Que también está en la Biblia que de la unión de estos seres espirituales y de las mujeres humanas hubo una hibridación, juntaron dos especies diferentes, los ángeles con los humanos, y de esos nacieron los Nefilim. En la Biblia los describen así, pero también les dicen que de ellos, de los descendientes de esta unión, vinieron los héroes de antaño, gente de Sí, sí, renombre. Esto está en la Biblia, es decir, que dijeron,
esos hijos no eran ni humanos, pero tampoco eran ángeles. Era una mezcla entre los dos, pero los volvieron increíblemente inteligentes, los volvieron increíblemente sabios, eran increíblemente fuertes. Y bueno, esto es lo que sucede primero con esta unión. De hecho, me gustaría leerlo, está en Génesis. Sí, por Génesis 6:2 dice, los hijos de Dios vieron a las hermosas mujeres y tomaron como esposas a todas las que quisieron. Y luego Génesis 6:4 dice, en esos días y durante algún tiempo después vivían en la tierra gigantes nefilitas, pues siempre que los hijos de Dios tenían relaciones sexuales con las mujeres, ellas daban a luz hijos que luego se convirtieron en los héroes y en los famosos guerreros de la antigüedad. Entonces, aquí se refiere como a los ángeles, se refiere como a los hijos de Dios, ¿verdad? Y dice que ellos bajaron a tener relaciones sexuales y habla de los nefilitas. Dice el libro de Enoc que eran gigantes que medían alrededor de 3,000 codos. Esto convertidos a pies son como 4,500 pies. Sí. Entonces un tamaño, una altura gigantesca, ¿verdad? Sí. Porque te imaginas ahorita un gigante y tú dices, para nosotros un gigante es un jugador de baloncesto, Sí, alguien arriba ¿verdad? de 2 6 metros, pies, 2, sí, sí. Sí, pero te imaginas una altura así y también podemos imaginar y decir, ay, qué bonito, ¿verdad? La unión de un ángel y una mujer, pues sale un superhéroe. Sí. Pero no. Enoc te está diciendo que son nefilitas, que son gigantes, que son salvajes, que son destructores, que se rebelan, que son... O sea, no podemos imaginar un ser así. Ay, Sí, qué bonito, fíjate, gigante. y en algún punto tuvo que ver este rompimiento, porque lo que la Biblia describe, que de la unión de estos salieron héroes de antaño, salió gente sabia, salió gente inteligente. Entonces nosotros vemos en todas las culturas de toda la tierra, vemos civilizaciones antiguas que hicieron cosas sorprendentes, que incluso se describe que con la tecnología actual nos sería muy difícil hacer lo que ellos hicieron. Por ejemplo, hay unas ruinas en India, Ajá. que fueron literalmente como... Es un bloque gigantesco de piedra y está como si lo hubieran tallado de arriba para abajo y lo le van formando. Está hecho de una sola pieza. Oh. Y dicen, eso es imposible hacerlo con tecnología humana. Entonces, por ejemplo, las pirámides. Todavía nos preguntamos, ¿quién cargó esas piedras gigantescas? Sí. ¿Cómo pudieron haber hecho esto? Aquí en Estados Unidos hay una región, y esto lo vamos a poner en algunas imágenes ahí con la edición. Hay una región donde hay unas piedras gigantescas y parece que están cortadas con láser. Están las piedras, pero son gigantescas y tienen unas cortaduras como con láser y son como si hubieran cortado bloques gigantescos, pero no llegaron a mover. Entonces, lo que describe a los mayas, a las civilizaciones antiguas, en toda la tierra, y esto está en toda la tierra, todos ellos describen que gente del cielo descendió. Sí. Todos ellos describen que ellos les enseñaron sobre las estrellas. Ajá. Por ejemplo, las pirámides están alineadas de cierta formación que apuntan a ciertas estrellas. Sí, por ejemplo, el 21 de marzo te dan Exacto. que entra la primavera. Exacto. Y eso está en toda la Sí. tierra. Yo una vez fui a Chalchihuites, ¿no? En Zacatecas. Zacatecas. Sí. Cuando fuimos ahí había como una abertura, decían, cada 21 de marzo precisamente te asomas por ahí, el sol queda precisamente en la posición. Sí. Y así hay en toda la tierra está esto. Hay otra pirámide, no recuerdo si es en México, pero es la del Sol. Sí, en México. Que, cuando entra la primavera se va formando una serpiente emplumada, Sí, porque va bajando que la va luz del bajando. sol y se va viendo así. Sí, está como... Entonces, o sea, todo eso no lo hace Ajá. un humano, ¿verdad? Es como una vez estábamos estudiando en la escuela y había una ruina, creo que, no sé en qué parte creo que era Roma, no estoy muy segura, la estábamos estudiando en latín y era una building que bien hermosa, por cierto, que estaba muy hermosa por dentro, que tenía muchas cosas como detallitos, pero arriba estaba el círculo gigantesco y en un día exactamente todos venían a ver donde el sol caía exactamente en ese y todos se paraban ahí en medio y cuando si llovía toda la agua, toda se venía, pero quedaba exactamente a un cierto punto del día y todos iban a ver ese mero día. Y fíjate que el tema es estamos hablando de México, estamos hablando de India, de Roma,
todos estos conocimientos que estos ángeles dieron fue... Los griegos también, ya ves que ellos tienen mitologías griegas donde Sí. describen precisamente, creo que Hércules, es Oh, sí, sí, precisamente sí. esto. Hércules Sí. es el fruto de alguien que descendió del cielo o de un dios, así lo describen ellos, Sí, con una mujer humana. Ujú. Entonces este Hércules, este hombre fuerte, que precisamente Hércules conocemos cuál es la característica de Hércules, que era fuerte, era grande. Y toda la mitología de los griegos también describen que hubo unión entre algo celestial con algo terrestre, Sí. pero ahorita nos comunicamos todos y nos damos cuenta de estas cosas por el internet. Sí. Pero ellos, que no tenían internet, o pensamos que no tenían, ¿cómo se pusieron todos de acuerdo en todas las civilizaciones de Ujú. toda la tierra en decir que alguien vino del cielo a enseñarles cosas? Entonces vemos por qué es tan interesante el libro de Enoch, porque el libro de Enoch nos da luz de qué fue lo que Realmente sucedió. pasó. Ujú. Y como te decía de los gigantes, o sea, podemos decir, ay, pues eran sus hijos, ¿verdad? Y ya eran algo que no tenía rebelión, pues ellos no tuvieron la culpa, ¿verdad? Pero son, como tú dices, seres híbridos que imagínate cuando tú cruzas un animalitos diferentes, cómo nacen los hijitos, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a lo espiritual, cruzar lo espiritual con lo humano, entonces son estos gigantes, pero no son normales, no son personas, pero tampoco son ángeles. O sea, son mitad y mitad. Sí, y fíjate que el libro de Enoch dice precisamente cuando viene el rompimiento de esta relación. De primero están como, bueno, todos los ángeles enamorados de las mujeres, están teniendo bebés, Sí. se vuelven gigantes, se vuelven héroes, gente de renombre, héroes. Ujú. Pero llega un punto, dice ahí, que de pronto empezaban a comer todo. Estos Sí. gigantes empezaban a devorar los alimentos, lo que la gente Consumir, cultivaba, sí. lo que la gente sembraba, lo empezaban a comer. Y bebían, y comían, y bebían, y se volvían insaciables a cierto punto, que dice ahí que que empezaban como a presionar tanto a los humanos que queremos más comida, y ya era esta relación como que se estaba poniendo Sí. poniendo De tensa. hecho, dice que empezaron a comer humanos y se empezaron a comer entre ellos también. Entonces, el pues, canibalismo. imagínate o sea, naturalmente, ¿verdad? Tú para saciarte necesitas cierto tipo de comida o cierta cantidad. Ahora imagínate, por ejemplo, Algo un que esté caballo así. o una vaca, Pero imagínate pues imagínate cuánto para come. un gigante Pero, así, que sería ajá, como imagínate ¿qué sería un como gigante. ¿qué sería como una vaca, como una alita? Sí. Bueno, a comparación del Sí, Yo tamaño. me imagino sí, que sí. sí. Yo me imagino así, porque yo creo, bueno, eso O es sea, lo para que- saciar a uno Ajá. de ellos en un día. Pues tendría que comer Imagina todo lo mucho que ganado. tenía que Mucho. comer. Ahora Ujú. para saciar a tanto hijos de 200 ángeles y no dice que estuvieron con una mujer. Dice, en Génesis dice que varias tomaron las que quisieron. Pues sí. Porque no es de que, ay, un ángel viene y se casa con una y ya Qué es su bonito, qué familia, bonita ¿verdad? historia. Y No, fíjate que esto, tomaron todas las que pudieron. fíjate que esta relación precisamente enseña lo que es el pecado. Sí. Porque cuando el pecado se comete, estamos embarazados como los ángeles con las mujeres, todo bonito, cuánta alegría, Sí. cuánta ilusión, cuánto. Pero luego también sucede que viene el castigo y las consecuencias de las Sí. desobediencias de Dios, y luego pasa una cosa y luego pasa otra, como en este caso. Al principio todo bonito, mucho amor de los Sí. ángeles con las Mucho mujeres. love. Todos de acuerdo. Los hijos o sea, nacieron seguramente, son los héroes de antaño y qué bonito está todo esto. Pero Y llega un dijeron, punto pues si donde... todos lo hicimos, no va a pasar nada, todos participamos, va a estar bien. Sí, y Ajá. llega este punto donde se rompe esto, Ujú. se empiezan a comer todo, los hombres dicen, no, yo no voy a trabajar para darle de comer a estos, ¿quiénes creen que son? Los ogros se los Sí. empiezan, los ogros, hay libros en todas las culturas también Sí. de estos Que habla de ogros, los ogros. Ujú. y que precisamente ya brincan, ya no de los héroes, como decían ciertas culturas, Y en las- ya los describen como, hey, hubieron gigantes que se estaban comiendo a los humanos, porque precisamente los ogros, eso es lo que Eso hacen. es lo que- Sí. Son gigantes que se comen humanos y ellos estaban describiendo. Ahorita ya se lo vemos como en libros para niños, en libros de Sí, como cuentos. fantasía. Ajá. Ay, qué bonito, pero el origen, Como de estos ogros, pues no nació en algo bueno, eran historias Ujú. aterradoras. Yo creo que alguien tiene que saber que hay ogros gigantescos que se están devorando a los humanos.
Sí, porque ahorita, así como usted dice que los ogres, ¿verdad? Ahorita todos nos imaginamos la película de Shrek y todo bonito, ¿verdad? Él se encuentra su... Hagámoslo así. Ajá, sí, porque todos los niños miran esa película, ahorita todos saben quién es. Y bueno, me imagino yo también pensaba, oh, no pasa nada, es un ogre y se come esto, se come el otro, son a lo mejor para unos son muy cochinos y eso es todo lo que es, ¿verdad? También hay otro pastor, otro ángel que menciona Enoch que se llama Azazel. Dice que él fue el que les enseñó a crear armas, a crear espadas, a crear cuchillos, a crear armaduras. Y Semyasa, que decíamos que era el líder, él les enseñó como la magia y misterios. Sí, sí, la magia, la brujería, la hechicería, los contrahechizos. O sea, lo que está la magia, la hechicería, los contrahechizos, la metalurgia, que es precisamente sacar el hierro de la tierra. Y precisamente todas estas cosas, al decir, bueno, nos han funcionado de bien, pero ¿cuándo? Si cualquier cosa que se crea la usamos para matar. El hierro lo usamos para destruir, lo usamos para las armas, lo usamos para los tanques. ¿Habrá cosas que se usan para bien? Sí. Pero por ejemplo la brujería, la hechicería, esta también lo enseñaron los ángeles y eso es algo muy interesante porque nos enseñan que nosotros no lo conocemos todo. Muchas cosas y fíjate que aún con el paso del tiempo, cuando ellos enseñaron, se perdieron con el tiempo. Hay mucho conocimiento de estos que con el tiempo en civilizaciones se fueron perdiendo, de generación en generación, conocimiento tanto de metalurgia como de brujerías, de hechicerías, de contrahechizos, de astrología, se han ido perdiendo. Se han tratado de pasar pues de conocimiento de generación en generación, pero sin duda se pierden. Toda la maldad que esto causó, el desorden que esto causó, provocó que la ira de Dios viniera. Porque a veces la gente dice, no, la maldad, los malos hacen lo malo y nunca les va a pasar nada y van a estar así siempre y van... Pero precisamente vemos aquí en la Biblia que viene la justicia de Dios contra estos seres. Pero fíjate, todos esos son pecados. Porque, por ejemplo, dice que les enseñó técnicas para maquillarse o para verse mejor. Y las mujeres, o sea, que lo exceden, se vuelven vanidosas. Les enseñaron a hacer armas. ¿Para qué? Para matar. Les enseñaron a hacer guerras. Porque, pues, ¿para qué son las armas? Para matar y apoderarte de otros territorios o de otras potencias, de otras aldeas, de otros pueblos. Y eso es también para ganar poder, para ganar fama, para tener un título terrenal, ¿verdad? Para ser reyes o ser más que el otro o tener más que el otro. Entonces, o sea, era lógico que después de esta rebelión no puedes enseñar algo santo, algo de luz, algo bueno, ¿verdad? Por ejemplo, los hechizos también. ¿Para qué son los hechizos? Para forzar. Esto es para forzar espiritualmente a que suceda algo. No es una petición, ay Señor, te pido. No, hacer un hechizo es mover las fuerzas espirituales forzándolas a que actúen sobre una persona para que esa persona haga algo que no debería hacer. O que le vaya algo que naturalmente no le vendría. O que le venga una enfermedad, o que le venga un bien que normalmente no... O un sentimiento, sí, o un pensamiento que normalmente no le vendría, naturalmente no le vendría. Es forzar lo espiritual, agarrarlo y tratarlo de meter para que hagan algo conforme a su propio deseo y su propio corazón, como la gente en nuestros días que quieren enamorar a alguien, no quieren que eso sea natural, o sea, no se quieren esforzar, no quieren usar medios espirituales para forzarlos a que hagan, obligarlos a que hagan algo. Los hechizos, los contrahechizos. No sabe que usted está embrujado, pero vamos a hacer un contraembrujo para que el embrujo que le echaron a usted se le vaya al otro. Y estas son prácticas que estos seres enseñaron. ¿Qué es lo que usted tiene que decir para esa gente como que se pone a preguntar que por qué es que todo comienza en el mundo espiritual y no solamente es aquí que no somos nosotros? ¿Me entiende? Bueno, pues en ese caso, y no estos no eran los únicos ángeles, esto hay que decirlo. Esto hay que decirlo así. O sea, la mayoría de los ángeles, de hecho, en la rebelión de Satanás, en el cielo también, porque
se llegó se llegó a envanecer y fue expulsado del cielo con un tercio de los ángeles, que esos son otros, no es el mismo caso del que estamos hablando. Luego vamos a hablar de eso. Sí, luego hablamos de sí. Pues nos enseña precisamente que Dios no tiene robots y no tiene gente obligada. Por ejemplo, ahorita hablábamos de la brujería y la hechicería. La brujería y la hechicería es obligar a alguien a que haga algo que naturalmente o en su corazón no quiere hacer. Y esta es la bondad del libre albedrío que Dios nos da. Sí. Es decir, yo te amo a ti, pero yo quiero que tú voluntariamente me ames a mí. Pero no está nadie obligado a amarlo en respuesta. Los ángeles que estaban al lado del Señor, el mismo Lucifer, que estaba a un lado del Señor, estaba llamado a amar a Dios. Pero en su corazón se amó más a sí mismo que a Dios y lo que Dios hacía. Nosotros, todos los humanos, también tenemos esto. Todos tenemos el libre albedrío de amar a Dios o no amarlo. De andar ahora sí como Dios quiere que andemos o revelarnos como estos seres, porque los humanos fueron creados con un propósito, y esto también hay que decirlo. No solamente estos seres espirituales fueron creados con un propósito, los humanos también tenemos un propósito. ¿Cuál es el propósito de los humanos? Porque a veces andamos por la tierra y nadie sabe cuál es el propósito de nosotros. ¿Cuál es el propósito de un humano? ¿Para qué fue creado un humano? Usted que no está viendo ahí, ¿para qué fue creado? Porque a veces pensamos, no, los ángeles abandonaron su posición y son rebeldes. ¿Y nosotros? ¿Cuál es nuestra tarea en la tierra? ¿Cuál es nuestro propósito? ¿Para qué fuimos creados? Y esto hay que entender, que nosotros fuimos creados para tener familias, para criar a nuestros hijos, para andar en el camino del Señor, para amar a Dios con toda nuestra mente, con nuestro corazón, con nuestras fuerzas, para estas cosas que hemos recibido de Dios, experiencias con Dios, contárselas a nuestros hijos para que ellos jamás aparten el corazón de nuestro Dios. Estamos en la tierra para trabajar, para amar, para cuidar, pero también, dado lo que ha sucedido con el pecado de Adán, también estamos aquí para que sabemos que vamos a morir. Sí. Y después de nuestra muerte viene algo más. Pero el propósito de los humanos es ese. El propósito de los humanos es hacer familia. El propósito de los humanos es vivir con amor, vivir con perdón, vivir tomados de la mano de Dios, así como Enoc. Ese es el propósito real de los humanos. La plenitud de los humanos está en la presencia de Dios. Sí. La plenitud de un humano no está alejado de Dios en el pecado. No te lo da nada de este mundo. La plenitud de un humano está como Enoc lo hacía, caminar junto con Dios. Para eso existimos nosotros. Esa es la tarea de todos nosotros. Y cada quien, lo vemos en este ejemplo de los ángeles, podemos decidir si vivimos conforme al propósito de Dios para lo cual fuimos creados, o nos rebelamos. Pero ya vamos a ver cuáles son las consecuencias de la rebelión. Sí, también se puede entender que no estamos justificando a los humanos, ¿verdad? De acuerdo a tu pregunta. Decimos, ay, a lo mejor los ángeles convencieron a las mujeres y hicieron lo que quisieron con ellas, y pobrecitas de las mujeres, ¿verdad? No, las mujeres ya también les nació en su corazón, no era que las obligaron, ¿verdad?, a tener hijos. No o sea, Enoc no dice que las obligaron o que fue voluntariamente de ellas. Y aparte, el pecado de Adán y de Eva también fue de ellos, nació de ellos, ¿verdad? El pecado humano siempre ha sido, y en este pasaje de Enoc, el pecado de los ángeles, ¿verdad? Porque no justificamos que los ángeles hayan venido, no justifica el pecado de los hombres. Entonces, a partir de ahí, nosotros tenemos que estar conscientes de que nuestro pecado nos va a llevar a una vida eterna sin Dios, si no te arrepientes. Y es algo que estos ángeles al final hicieron, se arrepintieron y decían, no, ya perdónanos, ya regrésanos al cielo, ¿verdad? Si hablamos de esto, de las consecuencias que esos ángeles recibieron, porque bueno, ya tuvieron hijos, los gigantes hicieron un destrozo. Sí. Ahora, ¿qué sucedió con los ángeles? ¿Dónde están? Alguien podría decir, bueno, ¿dónde están los ángeles? ¿Dónde quedaron? Cuando el clamor de los humanos subió hasta el cielo, porque eso es lo que describe el libro de Enoc,
el clamor de los humanos subió hasta el cielo por justicia, porque Dios los ayudó, para que alguien nos ayudara. ¿Saben qué? Ayúdenos, porque ya no podemos con estos gigantes, ya no podemos con estos ogros que se están comiendo humanos, que ya están comiendo entre ellos. El pecado que están cometiendo es gigantesco y los humanos clamaban por ayuda. La Biblia, el libro de Enoc describe que Dios escuchó el clamor de la gente. Y Dios envió ángeles, pero ángeles del cielo, no los caídos. Envió ángeles del cielo a meter en prisiones que están de acuerdo al libro de Enoc. Y esto está en la Biblia también, porque esto lo menciona la Biblia. Que había prisiones debajo de la tierra, espirituales, claro está, donde los ángeles de Dios vinieron y tomaron a los ángeles rebeldes y los metieron en esas prisiones. Es decir, que estos ángeles que se rebelaron no están libres, estos están aprisionados en prisiones. Y habla precisamente del líder también, que se tuvo un final diferente, si lo tienen por ahí. Se dice que Semyasa y el otro, ¿cómo se llama? Azazel están debajo de un río. Y Apocalipsis lo menciona, es el río Éufrates. Y Apocalipsis dice que cuando se seque este río van a quedar al descubierto espíritus malignos o demonios, y en otra versión dice ángeles. También en el libro de Enoc, donde dice que están rodeados de piedras filosas. Dice, y no pueden ver la luz del sol, no pueden saber nada. Es decir, que en especial este líder, el castigo unos fueron metidos en prisiones debajo de la tierra, prisiones espirituales, pero precisamente fue enterrado, sepultado en un lugar donde no puede ver la luz del sol, donde para todos lados hay piedras puntiagudas que seguramente lo están lastimando todo el tiempo, y está atado ahí, y dice que precisamente su liberación vendrá hasta el tiempo del fin para ser juzgado y lanzado. Sí, porque dice que van a ser juzgados al final de los tiempos. Y Apocalipsis dice que todos van a ser juzgados al final de los tiempos. ¿Cuándo es? Cuando Jesús venga por segunda vez, ¿verdad? Esto lo entendemos nosotros como cristianos porque sabemos y esperamos el regreso de Jesús. Pero podemos decir, ay, a los ángeles, ¿para qué los hace esperar, verdad? ¿Por qué los va a castigar hasta el final? Porque Jesús reina por sobre todos y Él va a venir a hacer juicio a los ángeles y a los humanos, a todos, ¿verdad? Demonios, ángeles, potestades. También, pastor, fíjate, de ahí, y yo pienso que de ahí, de esta caída de estos ángeles, salen las jerarquías de potestades, de demonios, de espíritus de maldad. Por ejemplo, ya cuando están separados de Dios, ya le dicen, ¿saben qué? Ustedes ya no regresan al cielo. Para ustedes ya no hay perdón. Y Enoc precisamente es el mensajero entre Dios y estos seres. Entonces se presenta Enoc ante estos seres y ya los seres le empiezan a suplicar a Enoc, por favor, dile a Dios que nos perdone. Tú, Enoc, que puedes estar en su presencia, imagínate ahora los ángeles pidiéndole a un humano que interceda por ellos ante Dios, cuando bíblicamente, incluso la Biblia dice que nosotros estamos un poquito debajo de los ángeles. Los ángeles espiritualmente y jerárquicamente están por encima de los humanos. Pero en este caso nosotros vemos que los roles invirtieron. Ahora el humano estaba cerca de la mano de Dios que estos ángeles soltaron. Y estos vigilantes, esos ángeles caídos, ahora le están pidiendo a un humano que tomó el lugar de ellos, que les ayude y les dice, ¿saben qué? Vayan con Dios y díganle que nos perdone, que nos deje regresar. Entonces Enoc, esto se relata en el libro de Enoc, Enoc va ante la presencia del Señor. Y Enoc describe que cuando llega a ese lugar, Enoc describe los cielos. Dice, hay este cielo y está otro cielo y hay otro cielo. Y dice, hay diferentes lugares. Dice, tú vas entrando y el color y los colores, y lo describe cómo son las habitaciones en el cielo. Y llega donde está el Señor y le dice, oye, Señor, ¿sabes qué dicen los ángeles caídos? Que si los perdonas, que si por favor te apiadas de ellos. Y en el cielo les dice, no, para ellos no habrá perdón. Entonces Enoc viene, se presenta con estos seres y les dice, ¿saben qué? Pues dice Dios que no se va a hacer. Ustedes no van a tener perdón. Y viene la segunda intercesión de estos seres, porque le dicen, bueno, si no se puede hacer nada con nosotros, por favor con nuestros hijos, con los hijos que tuvimos con las mujeres, por lo menos con ellos, que haya esperanza, que vivan muchos años. Porque ellos, en el libro de Enoc dice que ellos tenían la esperanza de que ellos fueran eternos.
que los hijos de ellos fueran eternos y que vivieran para siempre. Imagínate en la tierra lo que hubieran hecho. Entonces, Enoc regresa con Dios. De acuerdo al libro de Enoc, él le dice a Dios, ¿sabe qué? Oye, Dios, ¿sabe qué? Dice, pues si no se puede hacer nada con ellos, por lo menos con sus hijos, dicen que los hijos. Entonces Dios dice, no, sus hijos morirán también. Y entonces Enoc regresa donde están estos seres y le dicen, ¿saben qué? Pues no, sus hijos también tendrán un límite de tiempo, tendrán un límite de años y sus hijos van a morir como cualquier mortal. Y de hecho menciona a Gabriel como el encargado de eliminarlos, de matar a todos los gigantes y a su descendencia. Y también Enoc dice que, bueno, el libro dice que, o sea, mueren los cuerpos físicos, pero dice que el espíritu, como castigo, va a quedar en la tierra dando vueltas. Sí. ¿Qué sucede cuando uno de estos gigantes, descendiente híbrido, porque son híbridos, entre la unión entre un ángel y una mujer, porque el mismo libro de Enoc menciona esta parte? Cuando los seres espirituales termina su estadía, su tiempo, bueno, vuelven a Dios. El espíritu vuelve a Dios, la carne vuelve al polvo, a la tierra. Para los seres celestiales hay un lugar, pero para las almas de los humanos también hay otro lugar. Pero no hay lugar para esta hibridación. Esos no tenían ni un lugar ni en el cielo, ni un lugar ni en la tierra, ni debajo de la tierra. Cuando estos gigantes morían y su espíritu, su alma, salía de los cuerpos, no tenía un lugar a donde ir. Y esto lo describe perfectamente el libro de Enoc, porque cuando estos gigantes morían, su espíritu salía, pero no había un lugar a donde ir. No podía entrar al cielo porque no era del todo espiritual. Y no podía bajar al lugar de los muertos porque tampoco era meramente humano, entonces se quedaban vagando. Y el libro de Enoc describe que estos espíritus fueron los espíritus malignos que ahorita conocemos que se meten en las personas. Y eso es algo increíble, es algo fascinante. Con nosotros como humanos, ¿qué es ese límite o punto después de las consecuencias y todo que el Señor nos pueda perdonar, verdad? Como qué es lo que nosotros, qué es ese límite, verdad? No digo porque digo voy a ir a pecar, verdad, y ya está eso, no, pero sí digo como ¿qué es eso como para nosotros? ¿Cuál es el límite humano que ya no se excede, que ya, Ajá. por ejemplo, si haces esto ya estás perdido, ya no hay vuelta atrás? Sí. Bueno, gracias a Jesús, bendito sea el Cordero de Dios. Gracias a Jesús, no importa cualquier pecado que la gente haya cometido, no importa ninguno. Si la gente aún haya matado, haya hecho cualquier clase de mal, si se arrepiente de sus pecados y viene a Jesús, Jesús lo perdona de sus pecados, absolutamente todos. Ahora, esto no es, como dices tú, y bien lo dices, no es una licencia para pecar. No es, vayan y pequen y hagan lo que quieran y no habrá consecuencias. Todo el pecado tiene consecuencias. Todas las clases de pecados tienen consecuencias. Miente algo, roba ahorita, esconde y cosas que no debes hacer, todo sale a la luz, dice la misma escritura. Entonces, hay algunos pecados que si tú te mueres estando practicando esos pecados, son pecados condenatorios y esto es necesario que la gente lo sepa. Por ejemplo, hay gente que dice, no, bueno, es que se murió mi hijo. No, yo vi un caso una vez en la Ciudad de México. No, es que mi hijo no le hacía mal a nadie, él nomás robaba. Él nomás robaba, pero no dañaba a nadie. ¿Por qué lo mataron? Porque parece que lo lincharon por ahí. Y la mamá decía, no, mi hijo no le hacía mal a nadie. Y luego de pronto vemos esto, que no son prácticas realmente cristianas. De bueno, vamos a echarle 5 Aves Marías y vamos a rezarle para sacarlo del purgatorio y meterlo al cielo. Que esto no está en la Biblia, no son prácticas cristianas. Esto no es bíblico. Entonces, de ser así, podríamos meter a todo el mundo al cielo. Sí. A punta de misas y a punta de Padres Nuestros y a punta de rosarios metemos a los... No, esto no se puede. El verdadero arrepentimiento está mientras nosotros estamos vivos. Ya por los muertos no se puede hacer nada. Ya por la gente que está muerta no se puede hacer nada. Entonces, no tenemos libertad para pecar, no tenemos libertad para hacer nada. Debemos vivir con temor. Un temor reverente a Dios, un temor santo a Dios. Pero, si te digo, la única diferencia es que cuando morimos, ¿en qué condición estamos viviendo? Si nosotros nos hemos arrepentido como el pecador que fue a la cruz, vivió toda su vida en maldad, pero antes de morir se arrepintió. Jesús le dijo,
hoy de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso y vamos a estar juntos allá tú y yo, en el paraíso por haber creído en Él. Entonces la diferencia que nosotros tenemos es Jesús, porque humanamente todos hemos pecado, humanamente hay maldad en todos. La diferencia es Jesús, el que nos limpia de nuestros pecados y que nos da libertad. Ahora, volviendo a los espíritus malignos, porque vamos en esa parte. ¿Cómo es que los espíritus malignos se vuelven a meter a las personas? ¿Y por qué? Y fíjate, esto es muy interesante. ¿Por qué un ángel no puede poseer a las personas, pero los espíritus malignos sí? Porque tú podrás ver en la Biblia, no existe un solo caso donde un ángel se metió en una persona para hablar a través de la... No existe. Los ángeles no se pueden meter a las personas. Mensajeros nada más. Sí, vienen fuera, dan un mensaje, pero no pueden meterse a las personas como poseerlas como si fueran espíritus. No. Pero ahora cuando hablamos de los espíritus sí vienen y se pueden meter a las personas. ¿Por qué se pueden meter a las personas? Porque nacieron de... Sí. Fíjate qué interesante, ¿verdad? Sí. Porque ya son espíritus que fueron personas humanas y espirituales, porque fueron la mezcla, ¿verdad? Y ahora son espíritus inmundos y están aquí atrapados en este mundo y se meten a las personas. O sea, fíjate el nivel de maldad. Meterte a una persona para seguir haciendo maldades, porque no los poseen nada más para vivir en ellos, los poseen para hacer maldades por medio de esos cuerpos, por medio de esas mentes o esos corazones, ¿verdad? Entonces, es bien interesante, pastor, porque tú dices, pues a mí no me puede poseer porque yo no estoy haciendo nada malo, ¿verdad? Y claro, si tú llevas una vida de acuerdo a lo que el Señor quiere de ti, de acuerdo a su voluntad, y te rindes ante Él y llevas una vida en paz, tranquila, de acuerdo a lo que Él quiere, ¿verdad? Está bien, no te pueden poseer, porque esto es bíblico, no te pueden poseer porque tú eres hijo de Dios. Pero si no llevas una vida conforme a lo que el Señor quiere y te desvías y abres puertas o portales o buscas la maldad o otras cosas, entonces ahí sí te pueden poseer. Otra cosa, si tú pides perdón y el Señor te perdona y todo... es como borrón y cuenta nueva, ¿verdad? Pero tú no quieres empezar esa cuenta nueva y sigues haciendo lo mismo y vuelves. También la Biblia dice que vienen otros 7 espíritus peores que el que ya tenías y otra vez te posee, ¿verdad? Sí. Entonces, es una decisión, pastor. Sí. Es una decisión de cada quien. Es una decisión también creer todo esto que les estamos contando, ¿verdad? Sí, porque fíjate que hay advertencias bíblicas y dice, ten cuidado, no le des lugar al diablo, porque si tú le abres una puertita, esos espíritus malignos vienen. Y como dices tú, no vienen a hacer cosas buenas. No vienen a hacer... Mira, por ejemplo, los espíritus que vienen con los brujos, con los hechiceros, no es el Espíritu Santo de Dios. Un brujo jamás va a ir, oye, Señor Dios... El único Dios verdadero, por favor, ayúdame, quiero hacer unas brujerías. No vienen a Él. ¿A quién van a querer invocar que se les meta adentro? Van precisamente por esos espíritus malignos que salieron de estos gigantes. Sí. Van por demonios para que los ayuden a hacer precisamente ¿qué? Brujerías y hechicerías. ¿Por qué practican esas cosas? Las practican porque precisamente fueron la maldad que los ángeles caídos les enseñaron a las mujeres. La brujería, la hechicería, todo viene de ahí. Los hijos aprendieron de los ángeles caídos. Entonces cuando un brujo, un hechicero, alguien que hace maldad, que hace amarres, ¿qué están practicando? Las mismas cosas que su padre. ¿Quién es su padre? Satanás es el padre de toda mentira. Sí. Satanás es el padre de las rebeliones. Entonces, cuando alguien quiere practicar esas cosas malvadas, lo único que está haciendo es que está actuando como su padre espiritual. ¿Quién es su padre espiritual? Depende de lo que hagas. Si tú vives haciendo la voluntad de Dios, perdonas, amas, cuidas de las personas, oras, ayunas, vas a la iglesia, haces la bondad, cuidas a tu familia, a tu esposo, a tu esposa, a tus hijos, a papá, a mamá, los honras, tratas de vivir en comunión con todos, amas a Dios, tratas de vivir en su voluntad.
¿Cuál espíritu está obrando en ti? El Espíritu Santo de Dios. El Espíritu de Dios está obrando en ti. Pero si no está el Espíritu de Dios, están otros espíritus. Sí, porque la Biblia es clara y también dice que no puede estar desocupado, ¿verdad? No, no O lo está ocupa desocupado. uno o lo ocupa el otro. Ujú. Y fíjate, por ejemplo, ahorita de los exorcismos también, que es precisamente echar fuera a los espíritus malignos que se le meten a otras personas, pero para poder echarlos fuera se necesita autoridad espiritual para poder echarlos fuera. Y ahora entramos a los asuntos de la Biblia, porque dice que habían unos muchachos que andaban haciendo exorcismos. Dice que había unos muchachos ahí que andaban haciendo exorcismos, de pronto vieron que Pablo usaba el nombre de Jesús. Cuando venían personas que tenían estos espíritus malignos de los que estamos hablando, dice, escucharon que Pablo decía, en el nombre de Jesús, demonios sal. Y los demonios salían de las personas. Esta gente que no tenía relación con Dios, dijeron, no, pues vamos a usar ese nombre, es más fácil. Y iban por todas partes, oiga, ¿tiene alguien problemas aquí? Le echamos fuera el diablo a nosotros. Charlatanes. Sí, tenían charlatanes. Y entonces vinieron, se acercaron y vieron a uno por ahí. Dice la escritura que este demonio los vio y los dijo, ¿y ustedes quiénes son? Dice, yo conozco a Jesús, yo sé quién es Jesús, conozco a Pablo también, yo a ellos los conozco, sé quiénes son espiritualmente. Dice, pero ustedes quiénes son. Ustedes espiritualmente no tienen ninguna clase de autoridad. Por ejemplo, fíjate que en esto, aún dentro de las iglesias, hay mucha gente que estando dentro de las iglesias no tiene autoridad en el espíritu. ¿Por qué no? Pues porque no son espirituales, son carnales. Son carnales, por eso no tienen ninguna clase de autoridad. Satanás los ve, ¿tú quién eres? No le provoca nada. Yo a ti no te conozco. Y hacen lo mismo, nomás que bendito Dios, no los golpean, ni les quitan la ropa, ni los carrerean como en la Biblia, porque eso describe que eso le pasó a estos muchachos. Sí. Pero imagínate la importancia de que alguien espiritualmente, realmente, porque no es como, yo voy con cualquier líder de una iglesia. No cualquier líder de la iglesia son espirituales. Hay muchos líderes que no son espirituales, son muy carnales. Y viven como carnales, hablan como carnales, pero son líderes espirituales en una iglesia. Pero espiritualmente no tienen autoridad. Entonces son pura apariencia. No, yo iba a preguntar como para los que no sepan y como usted como pastor, ¿qué es esa distinción de ser espirituales y no ser espirituales para los que no sepan o no van a las iglesias? Bueno, la distinción está clara. Depende de las obras que uno haga, eso depende de qué clase de espíritu vive en ti. Por ejemplo, Julia lo decía ahorita, nadie está vacío. Nadie puede decir, no, yo no, a mí ni me metan con Dios, porque yo no quiero nada de Dios, pero tampoco con Satanás. Que ellos se peleen allá, a mí que me dejen hacer mi vida. Eso no existe. Y ya deje la gente estar fantaseando con esas tonterías. No, a mí déjenme, yo no quiero ir a la iglesia, yo no quiero servir a Dios, pero tampoco yo ando haciendo la maldad. Es como que Satanás se pelee por allá, Dios por allá, a mí que me dejen aparte. Yo voy a ser un tercero extra. Ese tercer extra no existe. Bien lo decía Julia ahorita, tú perteneces a alguno de los dos. Ahora, ¿cómo sabemos a quién pertenecemos? Pues Jesús dijo, los árboles son conocidos por sus frutos. ¿Quieres ver realmente quién es un hijo de Dios? Obsérvalos. Mira cómo hablan. Mira si oran, mira si obedecen, mira si ayunan, mira si hacen la voluntad. Alguien los ofendió, ve a ver si los perdonan, a ver si oran para que los bendigan. Míralos si ofrendan, si diezman, porque esto es parte de la obediencia a Dios. Míralos si aman. Míralos si alguien está en necesidad y ellos son de las primeras personas que van a querer ayudar a esa gente. Por sus frutos tú te das cuenta si alguien es un verdadero hijo de Dios o no lo es. Ahora, ¿cómo nos damos cuenta si alguien es hijo del maligno? Por sus frutos también. Si una persona dice, no, yo amo profundamente a Dios, pero se la vive engañando al esposo, endiablada está. Aunque se ponga falda para ir a la iglesia, aunque cargue la Biblia y diga, no, yo soy cristiana de corazón. Porque esto se conoce en muchas partes. Mucha gente dice, esa es cristiana, pero es peor que nosotros. Sí. Esa gente, por ejemplo... Tristemente, pastor. Tristemente, claro. Decir. Esa gente de ninguna manera es espiritual. Y fíjate aquí algo, Steph, que la Biblia dice que ninguna persona, y esto lo dice así, tal cual, ninguna persona que no tenga el Espíritu de Dios podrá jamás entrar al reino de los cielos. Y dice, no pertenecen a Dios. La gente que no tiene el Espíritu de Dios de ninguna manera pertenece a Dios.
Cuando Jesús acusaba a los fariseos, les decía, ustedes fariseos son hijos de Satanás, su padre. Y los fariseos se ofendían. ¿Quién eran los fariseos? Pues los representantes de la iglesia en ese tiempo. Les decía, ¿qué dices, Jesús? Si nuestro padre es Abraham, nuestro padre es Dios. Y Jesús les dice, no, señores, su padre es Satanás porque las obras de Satanás quieren hacer y ustedes quieren matarme. Porque Jesús ya sabía las intenciones que ellos tenían. Porque Satanás es asesino desde el principio. Imagínate, Jesús les decía desde el principio. Ahorita que estamos viendo los pecados que se cometen ahorita, todos vienen desde el principio. Cualquier clase de gente que tú veas o que tú mismo consideres y digas, no, yo estoy pecando, estoy haciendo esto y aquello, pues tú solo te das cuenta. ¿Y qué podemos hacer en esto? La bendita la gracia de Jesús es que podemos cambiar de padre. Eso es algo precioso. Humanamente no se puede. O sea, tú vas ahí con un juez, pero tú sabes quién es siempre tu papá. En un papel está ahí, pero espiritualmente podemos cambiar de padre. Jesús les decía, ustedes son hijos de sus padres, el diablo, porque las obras de Satanás quieren hacer. Los que quieren hacer las obras de Jesús, las obras de Dios, esa es la gente espiritual. Los que quieren hacer el bien, la bondad. Pero no es bondad sin Dios, porque hay mucha gente que dice, no, yo no voy a la iglesia, pero soy bueno. Yo no sirvo a Dios, pero soy bueno. Yo no llevo mis diezmos ni mis ofrendas, pero yo soy bueno. Yo no perdono. Porque, o sea, yo perdono, pero no olvido. Sí. Tienen rencores en el corazón, pero soy bueno. Eso no existe. Eres más malo que Satanás, porque hay que perdonar. Hay que vivir en comunión con Dios. Hay que obedecer a Dios. Por ejemplo, hay una decisión muy clara que a mí me gusta hacer mucho en la iglesia. Decir, Jesús va a decir en ese día, no me digan Señor, Señor, si ustedes no hacen lo que yo les digo. Sí. Jesús dijo, la gente que entrará al reino de los cielos son aquellos que hacen la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y la voluntad de tu Padre es que el hombre le sea fiel a la esposa. La voluntad de Dios es que la esposa le sea fiel al esposo. La voluntad de Dios es que los hijos honren a los padres. La voluntad de Dios es que los padres amen a los hijos. La voluntad de Dios es que se congreguen, que vayan a una iglesia, que reciban instrucciones, que sean bautizados en agua, que procuren ser bautizados por el Espíritu Santo. Que si alguien los ofenden, que perdonen. Que así como van y trabajan y obtienen bendición que Dios les da, aparten su ofrenda, aparten su diezmo y vayan y lo lleven a la iglesia y confíen en Dios. Gente que llegue a su casa y procuren tener tiempo para orar. Procuren tener tiempo para leer la Biblia. Que se propongan en el corazón y decir, familia, vamos a ayunar mañana. O esposa, mañana no me eches lonche porque yo mañana voy a ayunar. Hacer todo lo que Dios dice que hagamos. No es una cosa, es todo. Si tú vives haciendo eso, tú debes estar tranquilo porque vives haciendo las obras de tu Padre que está en los cielos. Y con esto, pastor, yo quiero regresar a Enoc. Porque la Biblia dice que Enoc fue un hombre justo que caminó con Dios y Dios se lo llevó. La Biblia no dice que Enoc murió. La Biblia dice Dios se lo llevó. Y es porque él decidió llevar este tipo de vida en medio de la catástrofe y de la revolución que traían ángeles con mujeres y gigantes. Y él decidió personalmente en su interior decir, yo no me voy a contaminar, yo voy a seguir siendo un hombre justo, yo voy a seguir siendo un hombre obediente al Señor y no me importa lo que hagan acá los gigantes y lo que hagan acá los ángeles, no me importa nada de lo que hagan ellos, yo decido servir al Señor. Eligió a Dios. Eligió a Dios y dice, caminó con Dios. Y eso o sea, físicamente pues sí, vamos a caminar con Dios, pero espiritualmente es llevar una vida de acuerdo a lo que el Señor quería. 385 años que vivió sirviendo al Señor, honrando al Señor, obedeciendo al Señor, y nosotros sabemos que eso no es fácil. No es fácil en 80 años, imagínate 385 años. Entonces el pastor lo mencionaba una vez en una predicación. Enoc fue un hombre tan santo que el Señor decidió llevárselo porque dijo, Enoc no pertenece a toda esta contaminación y cochinero que tienen aquí, mejor me lo llevo. No es un mundo para él, no es un lugar donde mi hijo esté seguro, mejor me lo voy a llevar porque él no pertenece aquí. Imagínate qué bonito decir, que el Señor diga eso de ti, ¿verdad? Y eso de Enoc se va a repetir. Sí. Porque Jesús va a regresar. Sí. Y va a llevarse a la gente, lo describe él, a la gente que esté sin manchas ni arrugas. ¿A qué se refiere esto? Que espiritualmente esté en las condiciones óptimas.
Por ejemplo, imagínate, podemos estar, por ejemplo, una novia que está vestida totalmente bonita, pero se le ve una arruga en el vestido. Y va caminando ahí por el altar y una arrugota trae así. Sí. Que, O una mancha. que está limpia de sus Ujú. ojos, que está limpia de sus manos, que no pega con las manos, que no pega con los ojos, que no pega con... Pero imagínate, espiritualmente, por pecar con mucho el oído, que le gusta escuchar muchos chismes, o que le gusta escuchar y escuchar y escuchar, y disfruta y se deleita en eso, una mancha, una arruga en su vestido. Y Jesús dijo que la gente no podrá entrar ahí si no es perfectamente limpio y puro. Y esto es un llamado de Sin mancha y atención sin arruga. fuerte para todos nosotros. La condenación de Dios para acabar con esa maldad, y esto también está registrado en todas las culturas de la tierra, el diluvio. Muchas culturas a lo largo y ancho de toda la tierra dicen que hubo un diluvio en Sí. toda la tierra. Esto es en la Biblia y son... No, no, no. Históricamente en todas las civilizaciones se describe que hubo un diluvio que abarcó toda la tierra. ¿Cuál es el propósito de ese diluvio? Erradicar toda esta contaminación, todo esto que vinieron, toda esta revolución que vinieron a hacer, Ese desastre. Limpiar. todo el desastre, ajá. Y vemos que solo se salvó Noé, su esposa, sus hijas y los esposos de sus Fíjate, hijas. pero luego la Biblia nos describe que hay otros gigantes y vemos la enemistad entre Dios y los gigantes todavía, porque parece que estos gigantes no se acabaron de morir por completo, porque vemos muchas historias, por ejemplo los hijos de Anak, Oh, sí. que eran gigantes y la Biblia los describe, y esto ya pasó después del diluvio, Goliat. Ujú. después del diluvio con Noé. Sí. Entonces nosotros vemos que la historia de David contra Goliat, la Biblia describe que había un gigante que se dormía en una cama de piedra y que Oh, sí. dice, la Biblia también describe que había un gigante que tenía una lanza gigantesca. De hecho, David se enfrentó varias veces a gigantes. La primera, la más conocida, creo yo, que es cuando estaba muchacho, cuando fue y peleó contra Goliat, que era, dice la Biblia, un gigante Sí. filisteo. Fue y peleó con él. La Biblia dice que lo mató con la historia que todos conocemos. La onda. Con la Una onda y los piedrita. piedritas. Entonces, y luego después vemos al mismo David ya siendo mayor, ya siendo anciano, ya estando más débil físicamente. También se enfrentó a otro gigante que casi estuvo a punto de matar este gigante a David. La Biblia dice que agarró una lanza gigantesca y se la lanzó, nomás que David apenas alcanzó a quitarse. Ya fue cuando la gente que servía a David, los guerreros de David, le dijeron, ¿sabes qué, David? Ya no vengas a la batalla. O sea, tú ya físicamente ya no estás apto. Tú no sirves más a nosotros vivo que muerto. Nos sirves más allá, guardadito en el palacio, Sí. dándonos instrucciones, siendo nuestro líder. Y nosotros lo físico acá lo peleamos por ti, porque si te pasa algo a ti, Se acabó. se acabó todo. Está a punto de entrar el pueblo del Señor a la tierra prometida, a la tierra que fluye leche y miel. Ah, y Ya otros están gigantes. comandados por Ajá. Josué. Mandan a espías para ver la tierra prometida. Y los espías, los 12 espías regresan, un espía de cada tribu, regresan, 10 dan un informe Negativo. y dicen, no, ¿saben qué? Eso está muy feo. No. Está horrible, hay gigantes en esa tierra. Sí. Dice, delante de ellos nosotros éramos como langostas, así nos van a pisar, hay que no ir, mejor nos quedamos acá. Hay gigantes en esa tierra, es cierto. Hay ciudades preciosas, hay abundancia, hay comida, hay muchas cosas, pero los gigantes no los podremos derrotar. La Biblia dice que hubo 2 que traían un informe positivo y dijeron, no, vamos a ir a conquistar esa tierra y a esos gigantes los vamos a ir a comer como a pan. Entonces viene la historia también de la conquista con Josué a recuperar, a poseer la tierra que el Señor les había dado. Pero vemos que la enemistad de los hijos de Dios, de Moisés, de David, De los de patriarcas. Josué, siempre hubo una enemistad contra los gigantes. Porque Sí. tú nunca vas a ver en la escritura que un gigante estaba del lado bueno, del lado de Dios. No. Espiritualmente todo el pueblo de Dios sabía que estos gigantes eran perversos, que todos eran malvados y había que eliminarlos. No se terminó con David y el gigante, no se terminó con David y el que vino después, no. Puede usted tomar esto y decir, bueno, yo creo que sí es verdad, yo creo que no. Personalmente, en mi opinión, cuando yo leí este libro, más que decir, en mi opinión, ¿verdad? Mi opinión es personal, mi opinión es mía. A mí me pareció un libro que tenía muchas cosas que ver con lo que la Biblia dice. Y
como que en mi parecer da mucha luz de cosas que la Biblia ya no explica. Sí. Bueno, como usted dice, yo ve que les dije que al principio yo también me quedaba con eso, como se me hacían muchas cosas que no entendía, ¿verdad? Porque esa es la primera vez que yo leí el libro de Enoch. Yo no sabía que existía un libro aparte, porque ya lo había escuchado en las escrituras y hasta cuando usted predicaba, pero no sabía que había un libro aparte. Y yo cuando lo leí al principio también se me hacía así. Y luego después de poquito a poquito comencé a darme cuenta que había tantas coincidencias que ya había escuchado antes también en las escrituras. Y les digo a ustedes, a los que nos están mirando a través de las redes, ¿verdad? Que aún así a veces se nos hace tan difícil entender ciertas cosas porque decimos nosotros, es de nuestra imaginación, pero ya cuando nos ponemos a ver y ponerlo en una perspectiva diferente, a un mundo espiritual que sí existe, a un mundo diferente, nos damos cuenta que hay mucho más allá que nosotros vamos aprendiendo poquito a poquito, aunque no esté, y solamente es de uno que esté aprendiendo. Hay una escritura en la Biblia que dice que hay cosas que ojo no vio ni oído escuchó y son las que el Señor tiene preparadas para nosotros. Eso a mí me da a pensar que todo lo que le enseñó a Noé es una parte. A Enoch, perdón, todo lo que el Señor le enseñó, le mostró a Enoch y le dijo, ven porque te voy a mostrar estas cosas. Es una parte de la infinidad y la magnificencia y el esplendor del Señor, ¿verdad? Porque él, o este libro, lo muestra con algunas palabras o con algunos términos, pero ya si nosotros lo vemos o lo vivimos, pues ya va a ser otra también en nuestra experiencia, ¿verdad? Y eso nos da a pensar que nosotros también podemos, el Señor nos puede mostrar, el Señor nos puede enseñar cosas que nadie ha visto, que nadie ha escuchado, que no están en ninguna cabeza o mente de ningún humano, ¿verdad? Y eso es lo hermoso del Señor, ¿verdad? Que Él nos enseña, nos muestra. Y un día, pastor, nosotros vamos a estar allá con Él y vamos a entender todo. Yo creo que ahí va a ser cuando le vamos a preguntar y nos va a contestar todos los misterios. Claro, sí. Va a ser muy bonito y saber que todavía existen ángeles buenos, ángeles que están con Dios. Sí. De hecho, la Biblia en el Salmo dice que los ángeles del Señor están acampando Alrededor de la gente que le teme a Dios. Pero que Y soy los que defiende. mira, es que también en esto toda la gente dice que no, es que todos tenemos ángeles. No es cierto. Bíblicamente esto es una mentira. La Biblia dice únicamente que la gente que teme a Dios, ellos son los únicos que tienen ángeles para defenderlos. ¿De quién los van a defender? Pues del maligno, de los espíritus malignos que quieran venir a aterrorizarlos, de brujerías, de todas las obras de las que hemos hablado ahorita, todas las obras malas, de brujerías, de hechicerías, de encantamientos, estoy dormido y un espíritu maligno vino y me visitó, y sentí ruido y sentí cosas. Estos ángeles son exclusivos. Esto lo debe saber la gente. Los ángeles son exclusivos de la gente que tiene un propósito con Dios. No todas las personas tienen ángeles cuidándolos. Solamente hay personas, todos los que son hijos de Dios, los que son realmente hijos de Dios, hijas de Dios, todos tienen ángeles, esto sí. Y los ángeles los están cuidando porque dice que los ángeles están acampando alrededor de los que temen a Dios. Y estos ángeles vienen a defenderlos y a cuidarlos y están con ellos. Si una persona abandona a Dios, si una persona abandona y el Señor le dice, ¿sabe? Vámonos ya. Se van los guardias, se va que están precisamente para cuidar. La Biblia dice que los ángeles son como llamas enviadas por Dios, como vientos, enviados para proteger a los que han de ser salvos. Imagínate qué precioso es eso. Son enviados a proteger a los que van a heredar la vida eterna. También otra cosa que la gente no debe de caer en esto, en la adoración a los ángeles. Hay mucha gente que dice, yo no creo en Dios, yo solamente creo en mis ángeles y mis ángeles me protegen y mis ángeles me cuidan y yo le prendo una velita al arcángel Gabriel y no creen en otra cosa más que en los ángeles. Eso tampoco es correcto, ¿verdad? Toda la adoración es o tiene que ser para el Señor. Fíjate que hay una cosita que quiero mencionar ya para ir cerrando también. Pero no quiero que nos vayamos sin que la diga. Cuando las personas tienen espíritus malignos, fíjate en esto, y llaman a brujos,
y llaman a hechiceros, oh, llega un brujo ahí o llega un exorcista, pero que son hechiceros más bien, no vienen de iglesia. Y van, normalmente hacen algo, fíjate, llevan, cuando ya dicen, no, la casa, si hay ruido, si hay espíritus malignos, y no, ellos, tú sabes que van ahí, y se sienten presencias, dicen los brujos. Las vibras. Y fíjate lo que hacen, porque es muy interesante, llevan incensarios y llevan velas y hacen rezos, hacen oraciones. Sí. ¿Para qué? Para interceder por los espíritus malignos que están rondando esa casa, porque la gente dice, no, es mamá, es mi abuela, es mi abuelita la que se está apareciendo en la casa. Puede descansar. Y no puede descansar. Necesito que venga alguien aquí a hacer una limpia a mi casa para que lo lleve a la luz. Oh, sí, sí. ¿Qué están haciendo, Julia? Están haciendo precisamente la misma intercesión que los ángeles caídos hicieron por sus hijos. La misma intercesión que decía, no, si no nos salvamos nosotros, salva a nuestros hijos. Esto mismo Satanás mueve los hilos. ¿Para qué? Para volver a repetir la misma intercesión. ¿Para qué? ¿A quién quieren meter al cielo? A los mismos hijos, porque estos espíritus malignos que andan rondando la casa y forman, y se disfrazó de a la abuelita. La gente debe entender que la gente cuando se muere, regresa. Se va al seno de Abraham, al paraíso, o se va al infierno. No hay lugares intermedios. Las almas en penas no existen. Eso es lo que la gente debe saber. Y el purgatorio. Las almas en pena no existen. Eso es una mentira. Si tú dices, se me apareció mi abuela, reprende ese diablo, porque eso que está ahí no es tu abuela. Si murió mamá y tú ves que mamá anda caminando ahí por el espíritu, anda caminando ahí por la sala, es mi mami, déjala. Consigue ayuda mejor, porque eso no es tu mami. Son espíritus malignos que lo único que están buscando es que tú vayas a traerle un brujo para que le ponga una vela y interceda delante de Dios para que lo dejen entrar allá. Pero la respuesta siempre será la misma. No. Estos espíritus malignos no pueden entrar ahí. La intercesión por sus hijos vuelve a venir a nuestros días. Ella intercede por mí delante de Dios. Me voy a disfrazar de tu abuela. Me voy a disfrazar de mamá para que tú le ruegues a Dios que me deje entrar. Y la respuesta en el cielo siempre será la misma. No pueden entrar aquí. Eso es muy interesante, Julia. Le pongo una vela para que vaya. Del espíritu. Le pongo una vela para que vaya la luz. Sí. Pongamos incensarios, tiremos sal y hagamos un rezo para que su alma trascienda. ¿Para dónde quieren mandar esa alma? ¿A dónde quieren mandar ese espíritu? A la presencia de Dios. Pero la respuesta siempre será la misma. No pueden entrar acá. Si llevas una vida de acuerdo a lo que el Señor dice, si llevas una vida en comunión con Dios como Enoc, te vas con Él, así de sencillo. Si llevas una vida de rebelión, de pecado, de injusticia, de maldad, como estos ángeles hicieron con estas mujeres y todo el caos que causaron, sencillo, te vas a ir al infierno. Y de hecho la Biblia menciona que el infierno no fue creado para los humanos, el infierno fue creado para estos ángeles caídos. Una parte para estos y otra para Satanás, Lucifer y sus ángeles que se trajo, la tercera parte de los ángeles que trajo con él también. El infierno fue creado para ellos. Y no, que es el recuerdo y un ejemplo muy bonito, ¿verdad? Hermoso, que podamos decir que el Señor lo explicaba como un hombre santo y decía que él eligió al Señor, y nosotros tenemos esa opción, así como decía Julia, hasta todo el tiempo que podamos respirar y estamos viviendo, tenemos esa opción de intentar seguir al Señor en todo momento, no importando todo lo que está alrededor de nosotros, especialmente ahorita, ¿verdad? Podemos decir, y hay tantas cosas que nosotros podemos hacer al intentar a conocer más a nuestro Señor. Sí. Y nos deja una enseñanza clara este libro, de que todos tenemos un propósito, que todos tenemos una tarea, que tenemos que cumplirla y que tenemos un orden en Dios. Si nos salimos de ese orden, terminaremos como estos seres malvados y nuestros frutos, nuestros hijos, nuestras descendencias también serán afectados. Así que, pues usted díganos qué les pareció este libro de Enoc, está fascinante. Seguramente usted escuchó acá cosas que miren, en alguna otra parte no va a escuchar jamás. Está precioso, Julia, precioso. También, fíjate,
bueno, ya para cerrar, ¿verdad? Otra vez, por Jesús cerrar, decía, por no, cuarta vez. Jesús decía que los últimos días de esta tierra iban a ser como en los días de Noé. Entonces, ¿cómo eran los días de Noé? Que había una salvación, que era el arca. Y tenían la decisión de subirse al arca. Y Noé les predicó y les dijo, suban al arca, va a venir un diluvio, suban, se pueden salvar, nadie quiso. Y Jesús dice, los últimos tiempos va a ser como en los días de Noé. Ahorita yo pienso en lo personal que estamos viviendo ya en los días de Noé porque hay demasiada maldad. Donde tú voltees hay maldad. Todos lados ya está muy malo el país, los territorios, los estados, los municipios, todo está muy mal. Ya son los días de Noé. Yo pienso que ya falta poquitito para que el Señor venga, pero tienes una esperanza de subirte al arca y esa arca es Jesús. Tienes la esperanza para salvarte y es Jesús. Solamente en Jesús, no hay otro, no hay mediador, no hay purgatorio, no hay sacerdotes, no hay pastores que te lleven al cielo, solamente es Jesús de Nazaret. Amén. Pues los dejamos con esto. Muchas gracias por haber estado acá y ver esto. Por favor, compártalo. Esto que ha estado muy interesante. Seguramente le habrá dado mucha información nueva que le pueda servir a usted. Recuerde, confíe en Jesús. Él es nuestra salvación. Sea feliz, pórtese bien y dé frutos conforme al Espíritu de Dios. Y nos vemos a la próxima. Bye. Bye bye.